Entonces, cambiar un encordado de esto es un buen rato. Y vale la pena hacerlo seguido porque el sonido de la cuerda nueva es fantástico, le da el brillo que necesita el instrumento y permite más proyección. Y la cuerda metálica de por sí, con los que tocan, o sea, es bastante más estable por los cambios de temperatura, no sufre tanto como el nylon, que a veces cuesta un poquito que encuentre la estabilidad. Sobre todo el encordado nuevo de nylon, o sea, un par de días que tiene que estar. Sí. ¿Y la tensión de la clavija es como parecida a la de una guitarra convencional o hay que apretarla más? O sea, la tensión de la cuerda de metal es mayor todavía. No, pero me refiero al clavijero, no sé si se llaman clavijas. Sí, también. Es bastante cómodo. Ya. Sí, incluso, bueno, si buscan ahí videos de Fado en vivo, muchas veces están tocando y mueven así mientras tocan y saben perfectamente cuál es. Y un pequeño tiro. ¿Y tiende a desafinarse mucho? Mira, dentro de las cambié antes, ¿no? Están bastante firmes. O sea, un poquito entre temperatura y no sé qué que podría afectar, pero a veces hay conciertos, me ha pasado que el concierto la realizó una vez, para el resto uno está muy tranquilo porque tiene el nudo que se funciona, eso sí, la técnica, bueno, para que si esto no queda firme, empieza como a soltarse con la tensión. Entonces, hay una técnica que además de hacer para la marinera, estas son unas vueltas, para apretar y bueno. Parece una conferencia el cambio de encordado. Pero eso es una lámina como las mandolinas que tienen esa tensión porque tiene que sostener alta tensión de la cuerda. Tengo entendido que no tienen alma aquí dentro, o sea que el brazo está, no tiene como, digamos, la barra metálica que tiene. Y se ha mantenido en la altura siempre. Esta pieza también es fundamental, o sea, la parte que la sostiene abajo. Y abajo el mismo cuento, los mismos nudos, los encordados que vienen, uno compra un encordado de canal de guitarra portuguesa, por lo menos tienen un lado hecho. El resto lo tiene que hacer uno según la longitud del brazo de la guitarra. Yo tengo, el mismo maestro Neto tan amable, me regaló unos rollos con las cuerdas que no son entorchadas. Entonces yo ahí las corto y ese rollo me lo regaló hace como 5 años y todavía queda para recuperar. Porque son el mismo diámetro, por lo menos, de las que no son entorchadas, que son 8, hay 6 que son del mismo diámetro y 2 que son de otro. Entonces, perfecto. Y estas otras, por lo general, las entorchadas que son distintas porque son blancas, no es como la cuerda metálica que uno puede comprar acá que es dorada y tiene como otro color. Esa hay que encargarla, sí o sí. Se puede poner un encordado alternativo como comprar en una casa de música de las que todavía venden cuerdas sueltas. A medir se puede, funciona. Tiempo de escasez yo lo hice. Así que no me está afinando, solamente le pedí una pequeña. Y bueno, y para cerrar esta parte musical, me gustaría hacer uno que definitivamente no es un fado, es del repertorio del fado, pero es un vals. Es una guitarrada, no existe una versión cantada de este, pero tiene una particularidad. Que en Portugal lo conocen, en el repertorio del fado se le conoce como la valsa chilena, o sea, como el vals chileno. Entonces cuando yo supe que había uno, lo empiezo a escuchar y dije, pero es chileno, o sea, yo lo conocía muy bien, porque originalmente un vals venezolano, que se llama La Partida, pero yo creo que muchos lo conocimos como Quisiera Ser Tu Sombra. Entonces, este vals quedó en Portugal como la valsa chilena. Y acá, todo en algún momento lo hemos escuchado con artistas callejeros, es muy recurrente y es muy latinoamericano. Ahora, ¿por qué se llama así? No sé. Dicen que la versión como que yo ya, a lo que yo más como que creo, es de un grupo que llegó a Francia, que eran los incas, que fueron los que llevaron el contrapaso de Sudamérica a Europa. Y ellos, dentro de su repertorio, tenían este vals. Yo no sé si había algún integrante chileno, lo desconozco, pero en Portugal
van a conocer como la valsa chilena. Vino hace poco una fadista, la Sara Corraya, que está en un momento muy importante. Y en intermedios, en los conciertos, digamos, y ya en teatro, hacen uno o dos instrumentales y como homenaje hicieron la valsa chilena, esta particularidad. Así que aquí va la valsa chilena. Mayoritariamente, pero hay una gran cantidad de ponentes hombres. Es como la misma relación del tango, pero al revés. En el tango hay más cantores hombres y en el fado hay más mujeres, mayoritariamente mujeres, porque originalmente dice, o sea, que el inicio de los primeros fados era la tristeza de la mujer
porque su marido se iba al mar sin saber si volvía. Claro, justamente. Y después quedó, o sea, se presta más para mí. Sí. Para el lamento, sobre todo porque en el caso de los cantores, no siento que realicen lo mismo como los lamentos que hacen con la voz, que son muy parecidos a los flamencos, como más se presta más para la voz femenina. Sería interesante estudiar la representación del mar en el Prado. Sí, ¿no? Sí, sería interesante. Claro. Preguntas, comentarios, o partimos para el cafecito, porque con el frío, sí, con la hora. Yo quisiera preguntarte en cuanto a los plectros, a las muñeras que usas, porque bueno, gracias personal, pero ¿cómo te las pegas para que no se te corran? Claro. Porque además tocas cuerdas metálicas. Sí. Y aparte que usas hacia arriba y hacia abajo el ataque. Eso es importante. Mira, la técnica, el dedo índice, que es como el dedo que canta, Claro. siempre en movimiento contrario, o sea, esto no se hace. O sea, siempre, si va hacia abajo, el siguiente va hacia arriba. Claro. Mira, es una cinta adhesiva de estas 3M. No, sí, lo mismo que yo te la sugiero. La quirúrgica para la gas. Cortas como una franjita así y lo sostiene bastante bien. La selección queda pero sumamente firme. Este otro sistema que es más moderno, me estoy acostumbrando, que es como es una medida estándar porque se alcanza a ver. Yo no tuve un problema y se aprieta con este elástico, se ajusta. A veces con el elástico pasa que como que la circulación Funciona mucho. Sí, esto termina un poquito morado. Mira, o sea, pero por lo que veo está por el borde de tu dedo, no es como una extensión de la uña, Claro. más que una pieza completa. Claro que sí. Yo tenía una uña con el mismo sistema que este, o sea, digamos, pegado con wincha y finalmente me estoy tocando esta porque la otra se la regalé a un alumno que la necesitaba. Y hay dos tipos de uñas. Y esta es la combinación. Los que son con ángulo es la uña de Lisboa. Los que son como curvas son la uña de Coimbra. En Coimbra tocan con las dos uñas curvas. Y en Lisboa antiguamente con las dos cuadradas, pero ahora la medida que se usa en Lisboa es en el indicador Lisboa y en el pulgar Coimbra. Este ángulo le permite dar un poquito más de ataque y esta curva es como, le da un poco más como de calidad, digamos, al bajo, que quizás lo requiere. Esas son principalmente los tipos de uña que hay. Yo, sí, bueno, gracias por la presentación, muy interesante. Yo venía sin saber mucho, en realidad sin saber nada ni del fado ni de la guitarra portuguesa. Yo vi Portugal por ahí y me imaginé música brasileña. Entonces venía con una expectativa muy distinta. Y entonces la pregunta mía era con respecto a los estilos, porque tocaste cosas tradicionales y me llamó mucho la atención la cercanía que tiene con el tango, aparte de con la música griega, y también el que llamaste la marcha, la cercanía con la trova que hacía, por ejemplo, Georges Brassens de Francia. Tienen, bueno, Europa está periodo de mezcla y ese tipo de cosas, y estilos que se han ido incorporando de país en país por la migración y todo eso. Entonces, la pregunta va como para el lado de los estilos. ¿Cuáles son los estilos? ¿Cuántos estilos hay? ¿O es amplio el espectro? Sí, mira, los estilos, o sea, digamos, principalmente el fado, así como el tango, como la habanera, eran músicas de puerto, entonces se iban intercambiando información. Mira, hay un profesor que fue de la Universidad de Santiago, Miguel Ángel Pérez, él era amigo personal de Amalia Rodríguez, y Miguel Ángel contaba que él hizo una investigación porque había plagios entre fado y tango, y él descubrió uno que yo lo conocía como tango, que es la canción de Buenos Aires. Y él había hecho todo el estudio de que
hubo una gira de una cantante de tango y coincide todo. Ella pasa por Lisboa y después el fado que viene de la canción de Buenos Aires, o no sé si fue al revés. No, perdón, fue al revés. Creo que la cantante de tango se llevó este fado y lo hizo tango allá. Y coincide todo, el ingreso de ella a Portugal, y eso se dio mucho. Yo a una amiga portuguesa una vez le mostré el tango, la canción de Buenos Aires, y me puso un fado y me dio el nombre. Así que si pueden y se acuerdan, traten como de encontrar la versión original. Y hay muchos estilos en el fado de Lisboa, y son muy particulares porque el fado de Lisboa, hay unos fados que ya vienen con la melodía establecida, lo que cambia el poema, y se da mucho. Son melodías, hace un tiempo que me cantaba María Rodríguez, que extraña forma de vida, que uno de los fados más conocidos que hay. Es mi favorito. Ah, bueno, extraña forma de vida, si no me equivoco, originalmente se llama fado bailado, en su versión original, y tiene otra letra. Amalia utilizó un poema que escrito por ella, que se llama Extraña forma de vida, y eso yo lo he escuchado en la casa de fado, se puede cantar un fado cravo y con poemas de los, y es el mismo, o sea, igual, y se da mucho, y son una cantidad impresionante. Que uno dice, ¿cuánto será? Hay un libro que circula que es como el Real Book del fado, y están todos estos fados donde lo que va variando el poema. Y a nivel armónico tiene mucho que ver con el tango, la armonía es muy similar, o sea, como subdominante, tiene algo muy, y va cambiando la rítmica, entonces se escribe en 2/4. Un tango que también se escribía en 2/4, la habanera se escribía en 2/4, la milonga también se escribía en 2/4, entonces hay una cantidad, y eso es muy lindo, que es una música que se nutre de otra. Y principalmente eso, están las marchas, que son muchas, hay el mes de los santos de Lisboa, se toquen marchas, se graban incluso ya como con orfeones, que se prestan mucho también para eso, la marcha lisboeta. Así que eso principalmente. Pensando en la afinación de la guitarra, ¿hay tonalidades que sean más usadas que otras? Sí. Porque tiene que... Claro. O sea, por ejemplo, mira, los que tocan al comienzo de Carlos Paredes están siempre con la menor, aprovechando este recurso de que el bajo va descendiendo. Este otro. Y claro, esto hacerlo como medio tono más arriba, medio tono más abajo, es casi imposible, porque ya la cuerda libre que va complementando mucho te hace quedar en esa tonalidad. Ahora, Carlos Paredes, que es este compositor de Coimbra, que no es músico de fado, pero que su técnica fue como llevar al fado de Lisboa, usa mucho este recurso, y yo lo que me he fijado que claro, él tocaba guitarra con un tono más bajo, pero a veces está un tono más de más bajo, que yo creo que es un asunto de que uno escucha un disco en la misma tonalidad todo el rato como que se cansa. Hay unos temas que parece que de alguna forma los bajaban, como también para tener un descanso, porque era como la misma secuencia, o sea, suenan al aire, que van complementando la melodía y el bajo. Entonces, más que nada. Y en el caso ya del fado lisboeta, ahí la guitarra cumple una función muy distinta, porque la que lleva el acompañamiento es la viola de fado, que se llama, que uno de aspecto de una guitarra española tiene la afinación, pero con cuerda metálica, y pueden tocar en cualquier tono, o sea, si la cantante vive un tono de bemol, no va a ser un problema. Y la guitarra portuguesa principalmente hace las introducciones, y lo que es muy lindo, que siempre es una respuesta a la voz. Hay un verso y la guitarra le responde. Y ahí viene el gusto del guitarrista, porque ninguno está con una partitura, o sea, como los que hace en el momento, es mucho de improvisación, pero que no es tanto, que es con una base de datos que cada guitarrista tiene de frases que saben que tonalidad, o sea, si es mayor, menor,
y que pueden modificar el tono, pero son muchas, no son 3 o 4, son miles y son preciosas. O sea, lo que tiene que tener el guitarrista portugués es cuando hay una frase, tiene que responder con una frase complementaria, tampoco que quite protagonismo a la voz, pero que sea preciso, que es como en un cuadro, como lo que falta y por colorear eso es lo que va haciendo la guitarra, hace los intermedios, pero esa es más que nada la función, la guitarra portuguesa en un cuadro y poeta cantado. Y ahí se acomoda perfectamente, porque si hay una introducción que está en un tono que tiene, no pasa nada, se puede hacer sin problemas, sin todo. Yo siempre lo que dice, entonces va a ser más melódico que armónico. Sí, en el caso del disco hay mucha melodía. En Coimbra, o sea, los que están en paredes, si lo buscan de esto, van a ver que él tiene una guitarra de acompañamiento, pero podría notar porque él hace todo. Y en el fado, melódico, realmente, y como que una segunda voz. Muy bien.